La verdad que hacer una referencia sobre las primeras autoridades, estamos hablando de que la noticia que se tiene más acertada es de 1691. Ya estamos hablando en el periodo de la colonia y le corresponde a don Laureano Pérez, el que está registrado como ya cronológicamente el primer alcalde. Acordate que en el proceso de colonización, Camoapa estaba gobernado por indígenas, principalmente. Y a partir del 700 comenzaron ya los colonos. Y los colonos comenzaron a desplazar indirectamente a las autoridades indígenas, los consejos de ancianos, cuestiones que habían. Es así que ya cuando el municipio, porque yo escucho varias efemérides, varias fechas que a veces dicen fundado Camoapa, y no es que sea fundado. Cuando ya le dan el estatus de municipio en el gobierno de Tomás Martínez a Camoapa, estamos hablando a mediados de 1850 y pico, cuando le dan el estatus de municipio, ya de esa época ya viene quedando una estructura, una autoridad que ya la contemplaban las leyes de la época, y ahí salía la figura ya del alcalde. Paralelo estaban las comunidades indígenas, que sobrevivió aquí hasta 1980. Sin embargo, ser alcalde en esa época no era tan holgado, ¿ya? Era la autoridad. Hay hasta leyendas sobre algunos alcaldes en Camoapa. Estamos hablando de la alcaldía sin un bien inmueble, no tenía un local. El que era alcalde se llevaba el escritorio a su casa y de ahí administraba. El que era tesorero igual. Por eso hay dos anécdotas, podríamos. Hay una que es una tragedia y hay otra que es una anécdota. Usted escucha la palabra tesorero, una comarca, el tesorero. Y el tesorero simplemente era porque uno de los sándigos llegó a ser tesorero de la municipalidad. Y lógico, él, al no haber un edificio, él andaba, los bienes escuálidos bienes de la alcaldía, los llevaba a su casa, allá en la comarca. Y así fue quedando. ¿Para dónde va? Voy para donde el tesorero, a pagar los tributos. Así quedó la referencia hasta el día de hoy. En 1899 se dio un incendio en la casita de uno de los alcaldes de la época. Un incendio que lastimosamente fue la tragedia para esa familia, la familia Cárcamo, en aquellos tiempos. La honorabilidad de esos ciudadanos era tan aplomada que, aún sabiendo que fue una circunstancia producto de las ventoleras de abril, porque estaba en su casita fuera de Camoapa, o sea, el pueblito pequeñísimo, agarró fuego y ahí se quemaron pues los tributos, inclusive la planilla para el año, estamos hablando de 60 pesos de esa época pues. Y la rectitud, la honorabilidad de la familia Cárcamo, que les afectó fuertemente a ellos, fue tan así que honraron hasta el último centavo. Hay actas, todavía se conservan por ahí algunas actas de la época. Estoy hablando hace más de 100 años. Luego, ya en 1926, 28, ya la comuna compra un lote para no andar, porque la alcaldía anduvo en varios lugares. Cuando eran de la zona rural, se llevaban para allá, se anduvo. Y ahí es donde se compra don Andrés López, el local pues, que todos conocemos como alcaldía municipal. Para no hacer tan larga la historia, yo recuerdo, promedio de 50 años atrás, y acá por delante, esa alcaldía prácticamente era un galerón
una sola, gran patio vacío totalmente. Y ahí habían 3 instituciones, imagínate. Estaba en la parte este, un saloncito pequeño, la alcaldía. En el centro, el juzgado. Y en la parte oeste, la Bartolina le llamamos, o el comando de la guardia. Eso era. Los funcionarios, yo creo que serían unas 10, 15 personas. El alcalde, allí solo voy a la alcaldía y era un saloncito pequeño, solo estaba un escritorio doble que lo había construido, se había construido en la administración de don Ilebrando Flores, un armario como archivo, una bujía, que a veces, pues, a veces en la noche había algunas cositas. Eso era todo. No había nada de eso. Secretario allí, que el alcalde funcionaba como registrador. Era reducido totalmente. Claro, va creciendo un poco la población, se van ya incrementando algunos operarios, como es el caso del tren de aseo, cuando ya en los años 60 comenzaron, 70, ya comenzaron estaban por ejemplo funcionarios como el mercado. O sea, el personal en realidad era escuálido totalmente, escuálido. No habían 30.000 oficinas como ahora, que es un laberinto, nada que ver. Como te digo, era una sola oficina, ahí estaba todo. El síndico de la época le correspondía al partido contrario, en este caso por muchos años fue el Partido Conservador. Los alcaldes se repetían, eran reelectos. Por ejemplo, don Miguel Mejía fue reelecto, por decirte un nombre, pues. Yo aquí tengo una cantidad un cronológico de todos los alcaldes, y en este cronológico ahí aparecen una cantidad de ellos que en algunos momentos fueron reelectos. Por ejemplo, don Ilebrando Flores fue reelecto en 2 ocasiones, 3 ocasiones, por decirte un nombre. Estamos hablando 1933 al 34, 38 al 43 y 49 al 51, por decirlo un ejemplo. Don Miguel Mejía fue alcalde del 61 al 63 y fue reelecto del 67 al 70. O sea, se ha dado, pues, de los que así... Y hay otros que aparecen aquí que también fueron reelectos. Buena administración, los partidos los manejaban, etcétera, ¿no? De todos los alcaldes que se llegaron a tener hasta el 79, hubo uno que yo le he llamado como alcalde non nato. O sea, él fue electo, hay un telegrama en archivo, ahí está el telegrama que nos le dijeron que él había sido electo, pero a la hora de tomar posesión ya él no fue el que había quedado en segundo lugar, supuestamente, pasó a ser el alcalde. Un caso que se dio aquí en Camoapa, pues, alcalde non nato, así lo tipifico pues en este cronológico de alcaldes. Hemos tenido una cantidad de alcaldes que su origen efectivamente no son de Camoapa, son venidos, como Ramón Quesada de Comalapa, por decirte un nombre, ¿no? Tuvimos alcaldesa como doña Inés, que era de La Libertad, por decirte otro nombre, Teresa Valdivia, que era de una comarca de Huaco, ¿ya? O sea, no todos han sido autóctonos, como le llamamos, ¿ves? No todos han sido autóctonos. Y así te puedo mencionar, don Virgilio Falla era de origen granadino, ¿ya? Y llegamos al extremo de tener un alcalde hasta de origen mexicano, como fue el alcalde doctor Plutarco José Hernández Jiménez. Doctor, cuando usted fue concejal, recuerda cuánto era o manejaba el dato de cuánto era el personal? Bueno, es que voy llegándote. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos alcaldes que te estoy mencionando, aquí está el cronológico de todo, pues como era de 1691 hasta actual, pues. Entonces, cada alcalde pre-campaña
o en la campaña, anda con una cantidad de activistas. Y ese activista considera que se ha ganado el derecho de entrar a ser parte de la nomenclatura de la alcaldía. Unos se acomodan como concejales, otros van como concejales, pero ya estando dentro y que quedaron como tal, pasan a ser mejor funcionarios, ¿ya? Porque el concejal es solo una dieta. Entonces, del 90 para acá, que ya se comenzó a estructurar esta situación, ya el gobierno municipal, porque anteriormente habían síndicos y habían regidores, que eran 3, 4, pero como te digo, lo único que por ley ganaba el Partido Liberal, entonces el síndico era conservador. Y era por ley, así se manejaba. Y lógico que el que ganaba llevaba sus correligionarios a ser los funcionarios de la alcaldía, el que era el secretario, no sé qué, no sé cuánto. Ese comportamiento no es de ahora, ese es un comportamiento que se viene arrastrando. Por eso es que nosotros conocimos funcionarios, se iba el alcalde titular, entraba otro, pero quedaban los correligionarios porque pertenecían al mismo partido. Vos no ibas a ver en la alcaldía, en los años 70, en los años 50, 60, 70, funcionarios de partidos contrarios al partido del alcalde. No ibas a ver. El único raro, podríamos decirse, que se pudiese llamar así, era el del partido, pero es que era por ley, tenía que estar. O si ganaba el partido conservador, que en algún momento ganaba, entonces el regidor era liberal, pero esa por ley. Del 79 para adelante, allí comenzaron a entrar funcionarios, allí entraron de origen liberal, de origen conservador, que después, en el mismo proceso libero-conservador, pasaron a ser parte ya como Frente Sandinista. Entonces ya habían 3. Luego, cuando aparecen lo que es las expresiones socialcristianas, socialdemócrata, PLI, PLO, PLAN, qué sé yo, PLC, también comienzan a entrar. Entonces, el comportamiento de la llegada de la cantidad de funcionarios va respondiendo a los compromisos políticos, entre comillas, y entonces, ¿por qué? Entonces el alcalde se vuelve como una máquina para responderle. Ahora, acordémonos que el alcalde, si está coincidiendo con el gobierno central, habla al gobierno central para que le empuje a un funcionario y sea el delegado el delegado aquí, el delegado allá. Yo conocí casos cuando los alcaldes se movían en función de nombrar a un concejal o alguna funcionaria, por ejemplo en Camuapa, para poner a un funcionario en cualquiera de las instituciones pocas que hay, que apenas son como 7, 8, el alcalde de turno se movía hacia las estructuras nacionales para que le nombraran a ese correligionario, imagínate, para que le nombraran a ese correligionario. Y ese era el comportamiento tradicional que se venía dando. Y así se viene. Ahora, ¿qué pasa? Llega un alcalde, hay liberales, llega el otro alcalde, es liberal, pero ya tiene compromiso. Entonces, este no puede correr, porque son liberales. Y aquí él está pidiendo su puesto. Entonces, crean nuevas plazas y comienza a ahondarse. Pues, dame un segundito. El partido llega, los activistas quieren un puesto. La mayoría de los activistas más cercanos que andan con el alcalde, el candidato en ese momento, la mayoría va en función de calzar en la nomenclatura del municipio, lastimosamente. O sea, que hayan activistas bien activos y que al final digan, no, yo lo que quería que usted fuera el alcalde, nos vemos, voy a mi casa. Hay de ese tipo de personas, pero son pocos. O son aquellas personas que están financiándote simplemente porque simpatizan por cualquier cosa y están tirando la plata y no necesitan, pues. Pero hay un sector que sí llegan a reclamar y a exigir que por ellos están en la alcaldía. Sin ellos no se hubieran logrado la victoria, ¿entendés? Entonces, ahí ese alcalde tiene problemas. Y ya se ha visto aquí, ¿ya? Entonces, cuando nosotros miramos en los años 80, es cuando la alcaldía se logran crear una cantidad de áreas y todas esas áreas llegó a generar una cantidad como unas 40 funcionarios, más o menos creo que por 40. Cuando culmina el periodo en el 90 y entra el nuevo ya en el gobierno,
Y allí las cosas cambian, porque en primer lugar, estás hablando de un gobierno municipal de 10 personas. Ya no es 1, 2, 3, ya son 10. Estamos hablando del alcalde y 9 concejales, que todavía no existía la figura formalmente del vicealcalde, no existía. Ahora sí, pero en ese tiempo no. Entonces, esos 10 llegan y una parte quiere reacomodarse como funcionario. Y no es el primer caso que se dio en la alcaldía, que eran funcionarios y a la vez concejales, violentando la ley, pero ahí estaban. Cuando ya termina el periodo, que fueron de 6 años, que fue el periodo más largo que ha tenido un alcalde, por el mismo proceso de transición, fue del 90 al 96. Pero en ese periodo, en Camuapa, fue bien trágico. Los primeros 3 años fue trágico. Un atraso rotundo, que eran tomas de alcaldía, pleitos. Bueno, es increíble. Ahí el alcalde de turno podrá explicarle todo lo que pasó. Cuando él entrega al nuevo alcalde, el nuevo alcalde, que ya lleva una definición política clara, comienza a mover. Si la primera administración del 90 movió los cuadros de cargo de confianza, los sacó, que pertenecían en mayoría al Frente Sandinista, y los reemplaza con gente que ya corresponden al partido de los 12 partidos, no sé cuántos eran. Pero cuando ya el alcalde del 96 entrega, también mueve gente. Hay unos que se resisten a salir, hay otros que sí se van y ya mueven gente. Ese jala más gente. De pronto llega, entonces, cuando ya termina ese periodo, que fue en el 2001, y la que llega, lleva nueva gente, porque tiene otros compromisos. Ya quita, mueve internamente, o al final hay una creación de nuevas plazas internamente. Entonces, la alcaldía va entrando en una explosión burocrática bien fuerte. Termina el periodo en el 2004, viene el 2005 y el nuevo alcalde se devuelve a presentar esa situación. Y así sucesivamente hasta llegar al extremo de que ya en el 2005 ya los trabajadores, por vez primera, impulsada por concejales del mismo gobierno que está llegando, crean el sindicato para defenderse. Entonces, son los compromisos que se adquieren en los procesos de campaña que te hacen una explosión de nombramientos, etcétera. Y eso se viene arrastrando, ya te estoy hablando 30, 40 años, 50 años, se viene arrastrando. Cuando yo llego, ya que usted me preguntaba, andaban por los 110 funcionarios. Yo recuerdo, guardo las cifras por ahí, pero ahorita como me agarraste de pronto, como 110. Hicimos nosotros un balance. El Consejo Municipal, de entrada, tuvo una tercia con el alcalde de turno, el doctor Plutarco casualmente, y como Consejo Municipal pujamos para que no se siguiera ni creando nuevas áreas, como ya el doctor Plutarco había creado una nueva área para congraciarse con uno de sus activistas, ¿me entendés? Entonces yo en ese momento, que era parte del gobierno municipal, nos opusimos tanto que logramos que se retrocediera y quedara un promedio de 100 trabajadores. Más o menos quedó como de 110 trabajadores. Ya estaba el sindicato. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto, como hay un sindicato que tiene una orientación con el Frente Sandinista, pues se crea otro sindicato para defender a los otros sectores con las posiciones que se estaban dando. Entonces, ya prácticamente tener a los trabajadores en 2 sindicatos para defender, entre comillas, puede defenderse. Cuando entrega el doctor Hernández, no te puedo decir con cuánto fue que entró al final, porque yo salí antes, pero ya cuando llega el doctor Robleto, que funciona 2 años, y después sigue la licenciada Teresa otros 3 años para completar su periodo, nos damos cuenta que la nomenclatura de la alcaldía se ha incrementado, viene incrementándose,
Actualmente se habla, no te puedo decir con exactitud, se habla que hay más de 150 trabajadores. Más de 150 trabajadores. Entonces, en el periodo que llega el doctor Hernández, ahí se fueron una cantidad. En el periodo que llega el doctor Robleto, se fueron, no sé qué cantidad, pero se van otros. Y actualmente, del periodo del doctor Robleto para acá, ¿qué es lo que pasa? Con la reforma que se da, ya no estás hablando de un gobierno de 10, ya estás hablando de un gobierno de 23. O sea, la carga tributaria, o sea, la carga, perdón, no es la carga, sino la carga es más fuerte todavía. Ya tenés 23, de los cuales 20 son concejales directamente. Alcalde, vicealcalde, secretario y 20 concejales. Entonces, para el municipio es algo pesado. Es algo pesado. Entonces, de pronto, cuando sale la administración que acaba de concluir, pues que ahorita se vuelve a presentar este problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no ha habido una vocación, lastimosamente, ninguno de los gobiernos municipales ha tenido una vocación de que yo he invertido en este funcionario para que, por decir un ejemplo, para que te maneje con rectitud la administración. Por cierto, un ejemplo. Te doy un ejemplo. Este ciudadano lo preparé. Hubo una inversión, posgrado, qué sé yo, una inversión para que este joven o esta persona desempeñe la administración. Pero lastimosamente no hemos tenido la cultura de respetar ese puesto a esa persona. Ah, no, el que llega, cargo de confianza, fuera. Entonces, todo lo que invertiste en esa persona va para la basura. Y al que llevas, comenzás de nuevo a invertir para que se vaya adaptando, que lo oye seminario, bla. Y entonces ahí te atrasás 2 años. Invertiste tantos años para preparar a este. Al final, como no quedaste, lo mandaste al carajo que no corresponde a tu partido, no es de tu confianza. Yo no entiendo por qué hay ese concepto, cómo lo manosean, porque confianza que administre bien el erario público, punto. No es porque pues, la alcaldía no es mía. ¿Me explico? Pero bueno, esa ha sido la conducta que ha habido acá. Es que es de cargo de confianza. Yo el que puedo entender es el secretario directo del despacho, ese sí. Pero ya lo que el resto de nomenclatura, son inversiones que se van a la basura, pues. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de personal? Lastimosamente no avanza el municipio. Me refiero al volumen. Ahora, recordemos que estamos en un proceso, que eso lo estamos viendo nosotros ahorita a nivel nacional, de lo que se llama la digitalización. ¿Qué implica eso? Que ayer necesitaba una cantidad de personal, lastimosamente es cierto, pues, pero ahora ya toda esta digitalización que estás viendo te está reduciendo a que una persona perfectamente puede manejar, o 2 o 3 pueden manejar determinada área, y no el gentío, pues, como se está. Ahora, voy a escuchar en las entrevistas, en las comparecencias que hacen a las autoridades, y cuando escuchar a la población hablar, la población se queja. ¿Se queja de qué? De que no es atendida, de que llega o están comiendo o están chateando, que ahora es de moda eso, que ahora la gente, vos estás hablando y ellos están en su mundo cibernético y punto, pues, ¿me entendés? Y con ese problema de corta y pega ahora salen cosas que a veces uno se queda asustado, ¿me entendés? Entonces, esas circunstancias son las que en realidad afectan, más allá de otras cuestiones que pueden existir. Entonces, ese comportamiento que hemos tenido, difícilmente lo vamos a quitar. Es una no sé cómo podría llamarle, pues. Pero ya pasó aquellos tiempos que el alcalde hacía de todo, que con 10, 15 personas manejaban el municipio, un municipio grande, pero lo manejaban. Y se manejaba prudentemente. Aquí han habido alcaldes. Por ejemplo, don Jacinto Sequeira fue alcalde por el Partido Conservador en su momento, y él
miró la necesidad de hacer la construcción de un puente, salida a Comalapa, en aquellos tiempos, eran los años 50. Y cuando él presentó el presupuesto a Gobernación, que así era en aquellos tiempos, allá le dijeron que no, que le iban a aprobar solo una parte, pero no le iban a aprobar todo, porque no estaba autorizado él a aprobar más, a hacer un presupuesto más allá de lo que se le daba a Camuapa. Entonces él dijo, no hay ningún problema, aprueben lo que va, la diferencia yo la voy a poner de mi bolsa. Esas actitudes vos no la ves ahora, esa no la mirás. Primero recaudar para pagarme y luego ver si hay. Verás si hay. Si hay, está bien. Si no, pues no se hace nada. Pero primero, la preocupación ahorita que se ha observado es en función de garantizar salario de la nomenclatura administrativa de las autoridades y si sobra, algún proyectito. Entonces, ahí se rompe el contexto social del cual te dicen que por eso van a la alcaldía. El doctor Emilio Álvarez hace una reflexión, lo que usted decía también, sobre los partidos políticos que son, que acogen a todos aquellos que decía usted cercanos, incluso son contratados y nunca han llegado a trabajar. Es lo que yo te decía, ese comportamiento de más de 50, 60, que no lo vas a romper. Aquí podrán haber 30.000 transformaciones de extremo a extremo y el comportamiento va a ser igual. Es que el problema, la naturaleza humana nuestra, creemos que si yo me meto a algo es porque necesito obtener algo. Así te lo digo. Yo voy a ser condescendiente con esta posición política en función de obtener algo, o sea para mí o alguien de mi familia. Y ese comportamiento se ve hasta natural. No lo vas a romper. Ningún partido político en Nicaragua va a romper con ese esquema porque toda la vida lo han hecho, lo hacen y lo van a seguir haciendo. Punto. No nos enredemos. Y si no, fíjate ahorita la nomenclatura de que está en la alcaldía. Fíjate. Y hacer una reflexión con algunas autoridades que ya pasaron y hacerles preguntas. ¿Quiénes fueron los que llegaron? ¿Quiénes eran los que estaban al frente de toda la nomenclatura administrativa? Cambia. Mañana hay un cambio de gobierno municipal. Ahí te vas a dar cuenta que va a cambiar toda la nomenclatura. Incluso hasta del mismo partido. Ya te lo decía. Llegó por ejemplo, don Luis Díaz, doctor Luis Díaz, y él cambió la nomenclatura que tenía Jorge Duarte. Jorge Duarte había cambiado la nomenclatura que tenía Rosaura Salazar. O sea, no es algo aislado. Doña Inés cambió una parte, no toda, pero cambió una parte. Porque también esa es otra cosa. También esa será otra cosa. Mira, vas a ser la candidata o el candidato, me vas a respetar estos puestos. Se lo va a dar a Julano. Te voy a apoyar, voy a hacer lo posible para que llegues, pero me vas a respetar, por lo menos garantizamos este cuadro, por cualquier cosa. Y eso se da. Hay unos que ya están pre-elección, ya están consagrados que no los podés tocar. Pero el que no tiene esa bendición va de viaje. ¿Ves? Va de viaje. Y entonces ese es el comportamiento, y no solo lo dice él. Eso es a nivel latinoamericano, tenemos esa conducta. El que llega arrasa. Yo escuchaba en Boaco a un testimonio que me dio una señora Sarita, ya te voy a decir me dio un testimonio, doña Sarita Huitrago. Dice doña Sarita Huitrago que era parte de la nomenclatura de la administración de la alcaldía de Boaco, y cuando ganó don Vivian Orozco, que ganó por el Frente Sandinista, a ella le decía de que efectivamente, como ella estaba en la administración anterior de Melvin Romero y no recuerdo el otro alcalde, entonces ella era, creo que era la administradora o era parte de la estructura administrativa. Y entonces inmediatamente ella, cuando asume Vivian Orozco, ella va con su carta, porque dice, bueno, antes que me corran, aquí bien. Ah, no, dice, ¿quién dice que va a correr? Dice, si yo necesito que usted trabaje, porque usted no me va a trabajar a mí, usted va a trabajar al municipio de Boaco.
Y como una buena boqueña la necesito. Y ahí estuvo. Hasta que después que es retirado, o sea, cuando gana ya no recuerdo cómo se llamaba, creo que Juan Obando, no sé quién de ellos, ahí sí fue despedido. O sea, te estoy hablando cuando la autoridad, más allá del partido, valora a esa persona que tiene la capacidad, que tiene la destreza, que sabe administrar el recurso, el erario público. Entonces, ¿por qué lo vas a quitar? Y más cuando has invertido en ella. ¿Me explico? Entonces, esa conducta en Camoapa no se ha dado. No se ha dado. Porque aquí yo conozco en la misma nomenclatura que han tenido las mismas administraciones, las bandidencias que se han dado dentro y siendo de la misma posición, cómo embaucaron a muchos alcaldes, cómo los enredaron. Y yo conozco casos que voy a omitirlo, pero ahí están los archivos, ahí están los informes, hasta la misma Contraloría llegó a determinar a los niveles de discrecionalidad que se llegaron a dar con algunos funcionarios que eran supuestamente hasta de confianza, imagínate, ¿ya? Entonces te digo, lastimosamente ese concepto social de administrar el erario público en función de la comunidad está lejos, todavía está lejos. Han habido alcaldes que tienen ese espíritu, quieren hacerlo, pero a veces te encontrás con tropezones de otra naturaleza que te limitan. Vos tenés, yo he platicado con muchos ex alcaldes y ellos me lo han dicho. Mire, doctor, yo he tenido la voluntad de hacer esto y esto y esto, pero de pronto me dicen que no, que esto no va así, que esto va allá. Y cuando yo quiero trabajar con la misma nomenclatura, ellos también se me hacen a un lado y por último, entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar cómo mediar. A esos niveles llegamos. Es lastimoso, te digo, es lastimoso. Pero bueno, ahí tenemos una alcaldía con más de 160 trabajadores, supuestamente, de los cuales una parte vienen respondiendo a los compromisos políticos pre-campaña. Y eso es lo que hace daño al desarrollo de este pueblo.